días. ¿Cómo están? ¡Ánimo! Jugó muy bien la selección. ¿Que ponga a quién? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí. La ponemos al final. Siéntense, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de, bueno, aparte de felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Nos faltó el último gol, pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos. Bueno, hoy vamos a hablar de programas de bienestar, particularmente la pensión adulto mayor, porque hoy inicia el depósito, eso nos va a platicar Leti Ramírez, y también, dadas las lluvias del fin de semana, Efraín nos va a platicar de el avance de las obras de la zona metropolitana del Valle de México, particularmente del oriente del Valle de México, cómo van, en qué porcentaje van, cuándo terminan, para que sepan todas y todos. Bueno, y antes de eso, como siempre, todos los lunes, quienes quieren los precios. Vamos, Iván. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, iniciamos quienes quieren los precios. Tenemos el informe de seguimiento de las estaciones de servicio que cumplen con el precio del diésel. Recordar que existe un acuerdo con el sector y la presidenta. Ya llegamos a un 79.4% de estaciones que están comercializando este combustible en menos de 27 pesos, un 7.9 entre 27.1 y 27.50, y todavía tenemos un 12.7% mayor a 27.50, con un precio promedio nacional de 27 pesos con 10 centavos. Recordarle a todas y a todos que contamos con un mapa virtual en nuestro sitio de internet para que puedan consultar la ubicación de las estaciones, así como el precio tanto en diésel como en gasolina regular. Adelante. En nuestro monitoreo, en este caso diésel, tenemos a precios justos esta Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 26 pesos con 92 centavos, y aquí en cada una de las regiones, destacando que en ningún caso se exceden de 1 peso con 66 centavos el margen de ganancia. Les vamos a poner una palomita. Continuamos ahora con las estaciones de diésel que se vuelan la barda con los precios, ubicando esta BP en Amozoc, Puebla, que está vendiendo en 29 pesos con 99 centavos con un margen de ganancia de 3 pesos con 53 centavos, y aquí en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Recordar, en la plataforma pueden ubicar precios y pues la invitación es no cargar en estas estaciones que están vendiendo el diésel mucho más caro de lo que está establecido en el acuerdo. Adelante. Ahora, en gasolina regular tenemos un precio promedio nacional de 23 pesos con 69 centavos. Ubicamos esta Pemex en Morelia, Michoacán, en 23 pesos con 69. Recordar, aquí el acuerdo es que no cueste más de 24 pesos el litro de gasolina regular y que el margen de ganancia no esté superior a los 2 pesos. Les vamos a poner una palomita. Y ahora las que siguen vendiendo a precios caros, tenemos esta La Gas en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos con 29 centavos, con casi 3 pesos de margen de ganancia, y aquí en todas las regiones para identificar cuáles están vendiendo a precios caros les vamos a poner un tache. Continuamos ahora con nuestro seguimiento de la canasta básica. En el monitoreo, recordar 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos según el acuerdo
que recientemente firmó la presidenta de México con todo este sector, con las tiendas de autoservicio. Chedraui Plaza Coacalco en el Estado de México lo tenemos con 768 pesos con 30 centavos, la más barata, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Ley Juventud en Durango, 910 pesos con 55 centavos, le vamos a poner un tache porque 55 pesos más arriba del acuerdo. Adelante, en el comparativo de 3 ciudades, otra vez por tercera semana consecutiva, todas las tiendas que monitoreamos están por debajo de los 910 pesos, eso hay que reconocerlo, pero para información de las personas consumidoras tenemos este comparativo. Coyoacán, Ciudad de México, en la alcaldía, Chedraui Plaza América, la más barata, 799 pesos con 60 centavos, palomita. La más cara, La Comer Coyoacán, 876,10, también palomita. La más barata en La Paz, Baja California, Chedraui Selecto La Paz Colima, así se llama la sucursal, 785,80, le damos palomita. Y la más cara, Soriana Hiper, 843,10, también palomita. En Campeche, Soriana Express, 816 pesos con 60, la más barata, y Walmart, palomita, y Walmart 902 pesos con 40, también palomita, todas cumpliendo por abajo de los 910 pesos. Adelante. Bien, aquí tenemos un análisis del precio de la papa prácticamente por cada una de las regiones. Tenemos la papa blanca, el kilo en promedio 51 pesos con 67 centavos, pero miren, aquí es muy importante en cada una de las regiones ubicar en dónde pueden comprar mucho más barata o a precios justos. Por ejemplo, tenemos en esta región que en centrales de abasto ubicamos el precio promedio del kilo de papa blanca en 41, casi 41.57, mientras que en Bodega Aurrerá lo podemos encontrar arriba de 61 pesos. En el caso de centro, en Superiste lo hemos encontrado en 23 pesos con 90 centavos, mientras que Walmart en 65,21. Y así en cada una de las regiones. Es muy importante para este y para otros productos poder revisar el quién es quién en los precios, y ahí pueden revisar en todas las regiones, incluso en las zonas, incluso en los municipios o alcaldías donde viven, hacer este ejercicio para poder comparar e identificar los mejores precios para tener más información al momento de comprar sus productos. Adelante. Bien, inicia el segundo periodo de 2026, invitamos a calibrar sus instrumentos. Todos los negocios que tengan bombas despachadoras, medidores de gas, medidores de alto flujo, básculas, llenadoras y encapsuladoras o relojes checadores pueden escanear esta QR o ingresar a la página calibracionprofeco.gov.mx. Recordar, es una obligación para todas y para todos, hay que evitar sanciones por incumplimiento y es muy importante que se tenga esta información para que a partir de ya todas las personas que tengan o todos los negocios que tengan este tipo de medidores puedan calibrar con la institución. Adelante. Bien, ya salió nuestra revista del consumidor de julio de 2026, tenemos estudios de calidad sobre pantalones de mezclilla para caballero y margarinas y mantequillas e identificar cuál es la diferencia entre estos dos productos. Tenemos quienes quieren los precios, conoce la historia de este programa, camarón mexicano de acuacultura fresco todo el año, Wi-Fi público, aprende a navegar de forma más segura al salir de viaje, y un comparativo de precios de balnearios y parques acuáticos ahora que se acerca el verano. Ahí está también el código para que puedan descargar esta revista del consumidor de manera gratuita, revista 593 de julio de este año. Adelante, estamos por finalizar con nuestros consejos Profeco de la semana. Uno, compara con la herramienta quienes quieren los precios para encontrar los 24 productos de la canasta básica desde 768 pesos, dependiendo del establecimiento donde realices tu compra. Dos, si utilizas instrumentos de medición en tu negocio, calíbralos y evita sanciones por incumplimiento. El segundo periodo de calibración va del 1 de julio al 30 de septiembre. 3, ya llegó la edición de julio de la revista del consumidor, descárgala o busca un ejemplar gratuito en las librerías del Fondo de Cultura Económica o en tu oficina más cercana. Nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Si me permite, le entrego la edición impresa de la revista. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Gracias. Adelante, Leti.
Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Siempre dar estas noticias es muy agradable, es una felicidad realmente. Les presentamos el calendario de pagos, bimestre julio-agosto. Bimestre julio-agosto 2026, iniciamos 6 de julio, terminamos 29 de julio. Ya todos saben ustedes, los que nos están escuchando, que se inicia con la letra del primer apellido. Y ahí están todos los… Pueden utilizar el recurso en el momento que está el depósito en sus tarjetas. Quisiéramos recordarles, aunque todos lo saben, cuánto es. 6,400 pesos para adultos mayores. La que sigue es julio-agosto, solo julio-agosto. Mujeres Bienestar, 3,100. Sigue. Personas con discapacidad, 3,300. Madres Trabajadoras, 1,650. Y Sembrando Vida, acuérdense que este es mensual, 6,450. Y aquí quisiéramos dar este dato que es muy importante. 13,788,274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días. 2,783,248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de Mujeres Bienestar. Esto nos da un total, solo de estos dos programas, aquí quiero ser muy clara, solo de estos dos apoyos, de 16,522 personas que reciben este apoyo. Esto significa una inversión en estos dos de 378,817 millones de pesos. Toda esta información la podemos conseguir en la página de Bienestar, si tienen alguna duda, cualquier cosa que se dore más. Y le pedí a la Presidenta, si me permitía, presentar un pequeño video y comentarles que ese video es muy difícil en poquitas palabras transmitir lo que significa para las personas, sobre todo adultas mayores y mujeres, el recibir este apoyo. Y les invito a que puedan platicar con ellos. Emociona, da gusto lo que te dicen, cómo te lo dicen, cómo lo sienten. Son programas de bienestar y eso es lo que generan, mucho bienestar. Si me permite, Presidente, es un video muy pequeño. Adelante. En clases, tomo clases de música. Yo la pensión la utilizo para gastos personales, comprar material para ponerme a trabajar, hacer lo que hago, que son las redes. La pensión la ocupamos para gastos de transporte, en este caso al venir al Teletón. Yo mi pensión la ocupo para comprarme cosas necesarias para mi persona. Ya cuando cae el dinero, pues ya lo usa uno para comprar un mandadito. Yo la pensión la ocupo para comprar mi material. Yo con la pensión la ocupo para los pasajes cuando venimos a terapia. Pensión lo ocupo para alimentar a mis animalitos, para gastos de la casa y para la alimentación, porque pues todo hace falta. Ese dinero empieza a generarse y a guardarse y me di cuenta que tenía una cantidad de dinero ahí y pues viajé. Me ha servido para completar el recurso. La pensión lo ocupo para mis gastos personales, antojos. Muchas gracias. El Gobierno de México está al pendiente del bienestar de las personas, adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Leti. Vuelve a poner el calendario. Gracias, Leti. Ahí está, hoy empieza con la letra A hasta el 29 de julio, con las letras W, X, Y y Z. Muy bien. Ahora sí, Efra. ¿También allá? Voy a presentar. Sí. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los avances en las obras que estamos realizando en Conagua para ayudar a prevenir inundaciones en la zona oriente del Valle de México. Adelante, por favor. Bueno, este es un proyecto
que consiste en 6 obras. Es un proyecto que estamos realizando de manera conjunta con el Estado de México y la Ciudad de México. Sobre todo está enfocado a las alcaldías de Iztapalapa y a los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y de La Paz. En primer lugar, podemos observar la ampliación de la laguna El Salado, que va a ampliar su capacidad de 300,000 a 400,000 metros cúbicos de retención. Esta parte ya se encuentra totalmente concluida, es una obra que realizó el gobierno de la ciudad. También estamos realizando la construcción del colector Teotongo, que nos va a ayudar a incrementar la capacidad de desalojo en 4,000 litros por segundo. Este colector sobre todo ayuda a las aguas que se generan en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina. También el colector de Pinos, que nos va a ayudar sobre todo en la parte de La Paz y también del metro, tiene un avance ya del 88% y estaremos concluyendo estas obras en 15 días, en este colector en particular. El colector Carmelo Pérez, que es un colector que tenía prácticamente una década sin ser concluido, ya lo hemos concluido en su totalidad. También el cárcamo de Xochiaca, que es un elemento central dentro de este proyecto, nos va a ayudar a incrementar la capacidad de desalojo de aguas en 16,000 litros por segundo, ya se encuentra también concluido. Y estamos trabajando ya en la parte final, en la laguna de Churubusco, que es por donde van a circular estas aguas para que sean desalojadas. Nos encontramos a un 85%. En su conjunto, todo el proyecto ya tiene un avance del 90%. Y estaremos ya en operación al 100% en 15 días. Resaltar que las obras que ya se encuentran concluidas han sido de gran ayuda en esta temporada de lluvias. Nos ha ayudado a desalojar el agua con mucho mayor velocidad que en años anteriores y una vez que esté concluido el beneficio va a ser mucho mayor. Adelante, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes que nos dan cuenta de la envergadura de esta obra. Aquí podemos ver imágenes del cárcamo de bombeo de Xochiaca. Aquí se puede ver cómo estamos ampliando la capacidad de la laguna en cuanto al tema de los cauces. Y en esta parte el colector de Teotongo, que es una obra que además se realizó en un tiempo muy corto. Bueno, estas son imágenes también del colector. Ya estamos por llegar a la parte final del video, que es importante verla porque aquí se puede ver ya en funcionamiento el colector de Teotongo, cómo está desalojando las aguas ya a la laguna del Salado. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una obra también muy importante, se trata del colector que nos dio indicación de construir la presidenta para resolver el problema en Chalco y Valle de Chalco de inundaciones. Podemos ver en la línea que se encuentra en color verde el avance de la obra. Hemos avanzado ya en 3 kilómetros. Estamos ya por terminar la parte que se puede ver en color guinda, son los últimos 500 metros. Estas obras van a quedar concluidas en el mes de octubre al 100% y cuando estén concluidas nos va a permitir retirar los apoyos de bombeo que tenemos este cárcamo en la zona de la Coppel. Y esta obra funcionará por completo a gravedad. Adelante, por favor. Y bueno, aquí podemos ver también algunas imágenes de esta obra. Queremos resaltar que además se está llevando a cabo con un método de construcción de microtuneleo, lo que nos permite que las afectaciones viales sean menores y sobre todo esta obra va a resolver un problema, ya lo está resolviendo en este momento, no se han presentado inundaciones a pesar de las fuertes lluvias, en las colonias de Jacalones y de Culturas en Valle de Chalco y también en Chalco. Es lo que tenemos que informar el día de hoy. Gracias. Le preguntaba al ingeniero, al doctor Satarain, el monto total de la inversión. Son 11,200 millones de inversión en todas estas obras para la zona oriente. Gracias. 11,200 millones, ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias y en 15 días estarán terminadas todas, es decir, van al 90%. Entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza,
llegó a haber un espejo de agua importante, pero en 1 hora y media más o menos se desalojó. Entonces van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar todavía completas todas. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Por acá, a ver, paramos. Gracias, Presidenta. Es precisamente sobre el tema del agua. Estaba revisando que el 14 de mayo estuvo también aquí Efraín y ese día nos presentó varias de las obras que hoy está también exponiendo y nos aseguró que a partir del 15 de mayo entraban en operación y que a partir de esa fecha ya no habría inundaciones en la zona oriente del Estado de México, Efraín. Pero en esta temporada de lluvias que además ha sido muy intensa, pues esta zona, al menos la calzada Zaragoza, y de hecho la carretera hacia Texcoco, ha habido varios episodios de inundación en toda esta región. Comentaban que en 15 días iba a ya entrar en operación estas obras que nos presentas. Entonces ya ahora sí, otra vez te preguntaría, Efraín, Presidenta, ya en 15 días entonces ya no podríamos tener estos episodios que hemos tenido. Lo de ayer de Ciudad Neza, pues también se dificultó llegar a ver a la Presidenta ahí a Ciudad Neza por las inundaciones. Sí, es importante destacar que estas obras lo que nos ayudan es a mitigar los riesgos de inundación y que cuando se presenta un fenómeno que es muy intenso, que han sido muy recurrentes, el desalojo del agua pueda ser mucho más rápido. Como lo pudimos mostrar en las imágenes, hay obras que efectivamente, como lo mencionamos el 14 de mayo, si no recuerdo, ya se encuentran en operación. Al final del video veíamos, por ejemplo, el colector de Otongo, que ya se encuentra completamente en operación, la laguna del Salado, que ya se encuentra completamente en operación, el colector de Carmelo Pérez, que ya se encuentra completamente en operación, y lo que hay que decir es que esto es un sistema que consta de 6 obras. Ya las obras que están en funcionamiento nos han ya ayudado de una manera significativa. A pesar de las fuertes lluvias, el desalojo del agua ha sido mucho más rápido. La siguiente semana vamos a tener un incremento en la capacidad de 16,000 metros cúbicos de desalojo, gracias al cárcamo de Xochiaca, y en 15 días estará listo el colector de Pinos. Estas obras en su conjunto van a ayudarnos a tener una velocidad de desalojo de 23,000 litros por segundo de manera adicional. Hay que señalar que lo que nos ayuda es a desalojar rápido el agua. Hay que hacer todavía algunas obras complementarias puntuales en algunas colonias. En esa parte están trabajando los municipios, pero sí quiero decir que comparado con otros años, pues es el avance significativo y es totalmente evidente. Te pregunto también acerca, Efraín, perdón, acerca de esta zona de Santa Marta, Peñón Viejo, que es muy recurrente que se inunden las viviendas que hay en esa zona, comercio de esa zona, pues prácticamente cada año tienen pérdidas. Con estas obras, al menos en esa parte, ya no se tendrían estas encharcamientos recurrentes, porque entiendo que una inundación tarda varios días en desalojarse. Eso sería un encharcamiento, un espejo de agua que se va en poco tiempo. ¿Ya no sucedería o habría que hacer otra obra para que esta zona ya no tenga estas afectaciones? Esta que estamos nosotros presentando el día de hoy se refiere a las obras centrales, digamos, a las obras principales, las redes troncales. En algunos lugares en particular, sobre todo debido a los hundimientos que se dan de manera puntual, se tendrán que hacer algunas obras complementarias de drenaje a nivel de colonias. Eso es ya en algunos puntos en particular. Es una parte en la que estamos trabajando con los municipios. Recordar que hay un plan para la zona oriente del Estado de México. Este año se hicieron prácticamente 110 obras, muchas de ellas de drenaje, y vamos a seguir con esta estrategia año con año para que las colonias queden al 100% resueltas, pero sí quiero destacar que hay un avance muy importante con estas acciones y sobre todo el beneficio pues es muy palpable. Gracias. Y Presidenta, ayer hubo una acción de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, en Rosario, y
hubo al menos 10 personas abatidas hasta el momento. ¿Cuál fue el reporte que le dieron en el Gabinete de Seguridad? Lo puede informar el Gabinete de Seguridad. El día anterior fueron heridos varios marinos y en una acción al siguiente día fueron agredidos nuevamente y por eso la situación que reportas. Pero informa con más detalle el Gabinete de Seguridad. Muchas gracias, presidente. A ver, por acá. Buen día, presidente. Oscar Zamudio para Saga 100 del Estado de Hidalgo. Este fin de semana, presidente, usted realizó una gira por el estado. Acércate más el micrófono. Usted realizó una gira por el estado de Michoacán, presidenta, dando seguimiento al plan Michoacán por la Paz. Usted habló durante esta gira de seguridad, bienestar, vivienda, turismo comunitario y anunció una reducción del 46% en homicidios dolosos. ¿Qué acciones en concretas cree que es lo que se haya, cuáles son las que se hicieron que están dando como resultado esta disminución en homicidios? Bueno, hay, como ustedes saben, una presencia muy importante de la Guardia Nacional de Defensa, Marina en la parte del Pacífico y el trabajo de detenciones que se ha venido haciendo. Y el plan Michoacán contempla una serie de acciones de principalmente reactivación económica y programas de bienestar. Michoacán es el único estado de la República hoy que tiene becados a todos los estudiantes que van a escuela pública, desde la primaria hasta la universidad. Y hay distintas acciones que estamos haciendo, entre ellos el plan de justicia para el pueblo purépecha. Entonces, el viernes reportamos, fui a visitas de supervisión a distintos lugares y los resultados en disminución de homicidios. Y seguimos trabajando en el tema de seguridad en Michoacán. Gracias, presidenta. En otro tema, hace apenas algunos días fue inaugurada en la ciudad de Pachuca la ciudad deportiva de alto rendimiento por el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, y el alcalde Jorge Reyes, un complejo en el que se informó una inversión superior a los 500 millones de pesos. En su última gira por el estado de Hidalgo se menciona la posibilidad de que Pachuca fuera la sede de las próximas Olimpiadas juveniles en el 2027. Saber si usted y la CONADE han tomado una decisión al respecto. Bueno, lo tiene que tomar Rommel Pacheco, pero sí es una de las sedes que se están planteando. Tiene que haber un apoyo del Estado siempre para poder realizar las Olimpiadas. Y está trabajando Rommel con el gobernador Menchaca. Ya anunciaremos pronto dónde van a ser. Por último, presidenta, en un tema del Mundial, pues ayer concluyó la participación de la selección mexicana. Saber si tiene usted planeado reunirse con la selección. Bueno, vamos a ver si en algún momento vamos a comunicarnos con la federación. Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en fútbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Y además, cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica pues cada vez es mayor. Y ayer también jugaron muy, muy bien. Y además, pues el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue pues algo muy especial. Y pues como puse ayer en mis redes sociales, la anfitrionía de México pues fue algo especial, reconocido por todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos. Y esto que nos ayude hacia adelante. Por eso siempre vamos México. ¿Algún mensaje para quienes hoy están un poco tristes o decepcionados? Decepcionados, no, pues siempre, obviamente nos hubiera gustado que ganara la selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante.
Y vamos a insistir mucho con la federación, estuvo aquí presente, en la formación de escuelas deportivas. Nosotros, por nuestra parte, lo vamos a seguir haciendo. El Mundial Social es algo que ya permanece para todos los años. Todas las competencias de fútbol que se hicieron van a seguir el próximo año, no solamente fue de una sola ocasión. La cantidad de canchas que hicimos en todo el país pues van a servir para que las y los niños, jóvenes puedan seguir jugando. Y la federación pues también, como lo mencionaron aquí, que sigamos trabajando en las escuelas deportivas a lo largo y ancho del país para seguir formando jóvenes en el deporte y todo lo que significa la disciplina deportiva para mejorar a las personas y también en términos profesionales, que ayudemos a que cualquier joven de cualquier lugar de nuestro país pueda ser reconocido por su talento, por su trabajo, por su disciplina y ser parte de los equipos profesionales. Muchas gracias, presidenta. Vamos por acá. Gracias, buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Quiero aprovechar, presidenta, para ahorita que está el secretario de Educación. ¿Sí está el secretario? Bueno. No, estaba hace rato porque teníamos algo pendiente que platicamos. A su gente. Bueno, yo quería preguntarle si tendrán información. Sabemos que está por terminar este ciclo escolar 2025-2026. Asimismo, pues la implementación de este programa de vida saludable. En ese sentido, pues nosotros queremos saber, primeramente, si este proyecto ya tenemos algún balance y si continuará para el siguiente ciclo escolar. Dieron una conferencia de prensa hace unos días Mario Delgado y Zoé Robledo, porque a través del IMSS se realizaron los estudios de las niñas y los niños, principalmente en primaria, y hay resultados de esta revisión. Se pide a las y los papás, mamás, que una vez que recojan un reporte de qué fue lo que encontraron las enfermeras, los enfermeros, médicos en algunos casos, para sus hijos, pues que puedan ir a una revisión. Por ejemplo, en el caso de la revisión bucal, si encontraron una caries, pues se les da la atención gratuita para que puedan llevar a sus hijos. En el caso de que hayan encontrado que requieren lentes, se les invita para que vayan a hacer su examen y recibir su primer par de lentes gratuitos por parte de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno, y los invitamos para que puedan dar mucho mayor detalles de este programa. Es muy importante, tanto el trabajo que hemos hecho para que en las escuelas no haya venta de comida chatarra ni de productos con alto contenido de azúcares, ha sido muy importante, y al mismo tiempo pues este trabajo de reconocimiento de en qué condición está la infancia en nuestro país y trabajar conjuntamente madres y padres de familia, el gobierno y maestras y maestros para apoyar a nuestras niñas y niños. Sí, es que precisamente, presidenta, queríamos compartirle que si en efecto el Gobierno de México y precisamente los mismos empresarios que han pues sido parte de este programa, se ha hecho un trabajo importante, pero el reporte también que tenemos es que una vez que hacen estos o entregan los resultados precisamente a las familias, no están acudiendo ni a la atención o a darle seguimiento por parte de las familias. En ese sentido también queríamos preguntarles si tenían algún reporte de pues la otra parte, ¿verdad? O la contraparte para pues saber. Invitamos a Mario para que dé todos los detalles, pero en efecto la siguiente parte nos toca seguir informando a las mamás y papás para que lleven a sus hijos a las revisiones necesarias. Recuerden que si se atiende algún asunto de peso fuera de lo normal, sea un peso mayor o menor de acuerdo a un rango de estatura y edad, se pueden evitar enfermedades posteriores. O si una niña o un niño tiene algún problema de la vista
y tiene la posibilidad de adquirir los lentes de manera gratuita, pues va a aprender y recibir una mejor instrucción. Entonces, esta parte de unir a padres de familia, madres de familia y al gobierno para seguir avanzando en la salud de nuestros hijos. En otra pregunta, Presidenta, una vez que ha iniciado este programa de credencialización, que ya están, por cierto, acudiendo, agradecemos también la atención al tema que aquí se registró. Tenemos ya información que ha sido el caso presentado aquí positivo. ¿Ya se tiene fecha para iniciar o ya tienen alguna fecha para iniciar precisamente este servicio universal de salud? Empieza el próximo año. Ya vamos a dar la información de las tarjetas, son ya más de 1 millón de personas que se han registrado. ¿Cuántos son ahora? 1.200.000 adultos mayores. Recuerden que empezamos con adultas y adultos mayores en la credencialización del Servicio Universal de Salud y va avanzando. Y en enero iniciaría esta posibilidad de poder compartir servicios en los 3 institutos principales de salud. Finalmente, Presidenta, una vez que ha terminado pues el Mundial, ya nos compartió en efecto su sentir. También comentó que al finalizar estarían presentando de alguna manera, pues se abriría este debate de la regulación de la IA, saber si ya tienen este plan y también saber si ya se tiene una fecha para iniciar. Bueno, vamos a iniciar con un proceso de información y debate, vamos a ponerlo así. Terminando el Mundial, después del 19 de julio, esa semana vamos a presentar sobre plataformas digitales y el impacto en la salud mental de las niñas y los niños, muy importante. Muchísimos estudios hablan de la adicción que se genera a través de las redes sociales y de las plataformas. No se trata de prohibir, sino de informar y generar condiciones de regulación entre todas y entre todos. Y también sobre la inteligencia artificial, sustentados en la encíclica del Papa y esta crítica que hace a la inteligencia artificial, vamos a iniciar también un proceso de debate de qué es la inteligencia artificial, quién controla la inteligencia artificial, cómo se desarrolla y qué debemos aprender las y los mexicanos para poder establecer, si así lo decidimos, procesos de regulación de la inteligencia artificial. Finalmente, o de normatividad. Gracias, Presidenta. Finalmente, hoy el Financiero publica una encuesta, 68% de aprobación de cómo lleva precisamente su gobierno. Su opinión, Presidenta, conocerla. Bueno, decir que vamos a seguir trabajando para el pueblo de México. Siempre ahora que primero estuvimos en Chiapas hace una semana y este fin de semana en Michoacán, es enorme pues el apoyo que hay. Y no es a la presidenta, sino al proyecto de nación que representamos. Le agradezco, Presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, vamos de este lado. A ver el compañero atrás. Ahí de en medio, que está junto a Basta. Ándale. Él. No, acá a un lado, sí, porque ya preguntaron mucho por acá. Presidenta, buenos días. Javier Pérez de HCTV Noticias. Pues fin de semana, ahora sí que emocionante, pero sobre todo quisiera preguntarle cómo se la pasó en Ciudad Neza, primera vez que yo veo en lo particular un presidente de la República en este municipio. ¿Qué fue lo que vio, lo que percibió alrededor suyo con la gente de Ciudad Neza? Bueno, la gente muy cariñosa y pues como toda la afición, mucha emoción, gritos y al final pues también la gente quedó satisfecha, digamos. Hubiéramos querido que la selección ganara el partido, pero la gente quedó muy contenta de la participación de la selección y es una hermandad, la verdad. Eso es lo que siento cuando estoy con la gente. No hay distancia, no hay diferencia. Hay una responsabilidad,
pero entre todos somos parte de México, de este gran país, de nuestro gran pueblo. Y bueno, Presidenta, en los últimos meses México ha tenido un repunte en la venta de petróleo, de crudo. Ha subido, ha bajado de acuerdo a las declaraciones de Donald Trump, pero también ante el cierre del estrecho de Hormuz. A mí me gustaría saber si le han indicado, le han entregado algún informe acerca de las ventas de Pemex que repuntaron el primer trimestre de este año, cómo va y qué beneficios tiene para la petroquímica, ya que pues desde antes de que entrara el presidente Andrés Manuel López Obrador se había encontrado estancada la petroquímica nacional, y ahora con su gobierno, con el gobierno del expresidente, pues ha repuntado a tal grado que pues se pueden dar el lujo Pemex de incluso, por ejemplo, regalar el material para repavimentación, por ejemplo, en el estado de Puebla, en el estado de México, por buen manejo de sus gobiernos, el gobierno federal. Entonces me gustaría saber si le ha entregado Pemex algún reporte acerca del avance que tiene Pemex y el repunte en su venta. Bueno, vamos a plantearlo en dos maneras, dos formas. La primera es que desde el sexenio pasado se tomó una decisión de que la mayor parte o toda la producción de petróleo, de acuerdo a la demanda de nuestro país, de los petrolíferos, de gasolina, de diésel, de turbocinas, se dedicara al mercado interno. En su momento, Pemex llegó a producir, por cierto, por una sobreexplotación de Cantarell muy irresponsable en el sexenio de Fox y después de Calderón, México llegó a producir 3.2 millones de barriles diarios. ¿Por qué digo muy irresponsable? Porque la mayor parte de ese crudo se exportó a Estados Unidos. Ese crudo podría haberse quedado en 2.5 millones de barriles diarios de producción. Durante Cedillo se producía 2.1 millones de barriles diarios. Y con Fox llegó a producirse en 2003 3.4 millones de barriles diarios. Y uno diría, bueno, pues mayor producción, qué bueno. No, lo que pasa es que estamos hablando de un recurso no renovable. Es un recurso que no es que siempre va a estar ahí. Si tú sacas petróleo de un yacimiento, va a llegar un momento en que se termine ese crudo. Y sobre todo la facilidad de extraer de ahí. Entonces se sobreexplotó el principal yacimiento de crudo del país, que es Cantarell. Es decir, si sacan más rápido el petróleo, pues entonces ya no vas a tener petróleo para los siguientes años. Entonces, a demanda de Estados Unidos, se sobreexplotó el petróleo y se produjo más, pero además con una técnica que hasta hoy estamos viviendo sus consecuencias, porque en vez de inyectar gas natural, se inyectó nitrógeno y se contaminó el gas natural con nitrógeno y cuesta muy caro separarlo. Entonces, después bajó la producción, fue bajando. Todavía con Calderón todavía dio algo Cantarell y después prácticamente está produciendo ya muy poco Cantarell. No es porque no se sepa explotarlo, sino sencillamente porque se acabaron la mayor parte del petróleo de este yacimiento. Podrían haber producido 2.5 millones de barriles diarios y hubiera quedado petróleo para mucho más años, o 2 millones de barriles diarios y hubiera quedado petróleo para más años. Entonces se hizo de esa manera. Cuando llega el presidente López Obrador, dice, en vez de estar exportando petróleo e importando gasolinas, pues vamos a hacer una nueva refinería y a comprar la refinería de Deer Park para que todo el petróleo que se produzca en México se quede en el mercado interno. Y así es como se está haciendo. Hubo un periodo de
importación de unos meses en este año por el accidente que hubo en la refinería Dos Bocas, que ya está resuelto y ya está aumentando su producción, pero fue por un periodo para poder arreglar pues lo que se había dañado. Se utilizaron los seguros, ya está prácticamente funcionando nuevamente. Pero ahora todo el petróleo que se produce, o prácticamente todo el petróleo que se produce, se refina en México y sirve para la demanda interna. Eso es pues la soberanía energética. Entonces, ese objetivo para nosotros es el mismo: producir 1.8 millones de barriles diarios totales de la producción nacional y que ese petróleo sirva para la demanda interna de petrolíferos. Y eso es lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Qué falta para terminar? Pues que termine las plantas coquizadoras de Tula, que ya va muy avanzada, para poder producir más gasolina y menos combustóleo, y la de Salina Cruz, que también ya va bastante avanzada. Es una mejora de las refinerías antiguas que tenía México desde años atrás, de las 6 refinerías, para que no se produzca un combustible que antes se usaba para generación eléctrica, pero que es muy sucio, genera mucho producción de azufre, de monóxido de carbono, de óxidos de nitrógeno y de gases de efecto invernadero. Entonces ya no se produce tanto combustóleo, se produce gasolina, se produce diésel y queda un producto que es el coque, que ese pues se vende para otros usos, por ejemplo para las industrias cementeras. Entonces ese es el objetivo, 1.8 millones de barriles y que todo sirva para las refinerías nacionales y para Deer Park, que allá pues se adquiere el petróleo directamente de Texas, se refina, alguno viene para México, otro se vende allá, pero ese ingreso sirve para los ingresos de petróleos mexicanos. Entonces esa es la visión hoy de Petróleos Mexicanos y se va avanzando muy bien. Cada día aumenta la venta de gasolina, diésel, de petróleos mexicanos, porque recuerden que con la reforma energética, y eso permaneció, se puede importar gasolina y diésel por privados, pero la mayor parte de las ventas vienen de Pemex. Entonces esa es la visión. En el caso de la petroquímica, pues ya es para otros usos, para plásticos y otros usos para químicos, que no es necesariamente el uso de combustibles. En este sentido, Presidenta, pues saber también si hay un avance en las pláticas con Petrobras. Es muy ambicioso el tema de explotar el Golfo de México, replantear la explotación de algunos también, algunos pozos que ya se han explotado, ver cómo va esta situación y pues saber cuál es el plan, que debe haber un plan ambicioso aparte de la explotación de estos mantos. Hay una parte muy importante que es la exploración. Para saber dónde hay petróleo, pues primero se utilizan ciertas técnicas externas, cada vez más desarrolladas, y después tiene que perforarse un pozo para saber si realmente las reservas que potencialmente están ahí, pues realmente demostramos que están ahí. Entonces, esta parte de exploración nos va a ayudar mucho Petrobras, porque ellos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas. Por ejemplo, se está viendo si en Cantarell, o es uno de los objetivos, en el yacimiento de Cantarell, que dio por tanto tiempo petróleo a México, en una zona más profunda se puede encontrar más petróleo. Y esas técnicas las ha desarrollado pues la mejor empresa que ha desarrollado estas técnicas hasta ahora de todo el mundo es Petrobras, estas técnicas de exploración, y ese es el objetivo de trabajar con ellos en las técnicas de exploración. Y ya puede venir el director de Pemex y la secretaria de Energía para platicar con más detalle. Por último, Presidenta, si me permite, y abusando del micrófono,
Hace años algunos periodistas nos tocó verla, precisamente pelear por la defensa energética. Hay fechas que han marcado nuestro país, 1937, 1960. 38. 1938, sí. En su gobierno debe haber un plan ambicioso precisamente con el tema del petróleo. Está la industria aeronáutica, está la industria automotriz, ahorita con el tema de Olinia. ¿Qué más, desde su perspectiva, puede ver el pueblo mexicano marcando una fecha como precedente como de la Cuarta Transformación? Bueno, nosotros hicimos algo muy importante en términos de el fortalecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas públicas del pueblo de México. La primera fue modificar la Constitución para revertir una parte de la reforma energética de 2013, cuyo objetivo era desaparecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué hicimos? Le regresamos su carácter de empresas públicas, muy importante. Y la otra, modificamos la ley para que Pemex, en vez de ser subsidiarias, empresitas dentro de una empresa, recuperara de nuevo su integración vertical. Entonces, Pemex ya es una sola empresa, ya no son subsidiarias. Eso le da mayor eficiencia en su desarrollo a Pemex. Eso por un lado. Por otro, lo que ya expliqué del petróleo. Y por otro, la transición energética, que México no solo tiene petróleo, México tiene sol, México tiene viento, y son energías limpias que permiten que haya menos impactos ambientales. Entonces, estamos trabajando, como lo presentamos aquí, en la transición energética, caminar hacia mayor participación de las fuentes renovables de energía en la electricidad que consumimos. Y ese es el objetivo más importante de aquí al 2030, mantener la producción de petróleo en 1.8 millones de barriles, mejorar todas las refinerías, que prácticamente disminuya al máximo la importación de gasolina, de diésel, de turbocinas, y que ya ha disminuido mucho, pero disminuirlo todavía más, y al mismo tiempo caminar hacia la transición, hacia fuentes renovables de energía. Vamos por acá, después de hablar de la selección y energía, vamos a hablar de, a ver, Nancy, y luego acá. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, este fin de semana se dio a conocer la vinculación por parte de un juez federal, vinculación a proceso contra Jesús Gabriel Pérez Rodríguez. Él está acusado de un presunto desvío de recursos públicos por más de 5,000 millones de pesos. Destaca que se trata de un ex colaborador de Genaro García Luna, se desempeñaba como director general de desarrollo tecnológico en los penales federales. Preguntarle si la unidad de inteligencia financiera ya le dio más información acerca de la recuperación de estos más de 700 millones de dólares que habría defraudado Genaro García Luna con todos estos funcionarios que eran parte de su camarilla cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, y pues qué tanto abona este caso de esta persona para esa recuperación de tantos recursos públicos, Presidenta. Abona mucho, y vamos a traer a la UIF para que pueda platicar tanto de la recuperación de bienes en Estados Unidos, de ese juicio, como otros temas relacionados con este personaje, no sé qué de objetivo, nefasto, que coordinó la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, que fue parte del gobierno de Fox, que hoy está preso en Estados Unidos, y que después de terminar su
su participación en el gobierno como funcionario, se dedicó a hacer negocios. Durante su gobierno y después de su gobierno, con desfalcos a la hacienda pública. Entonces no podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra pues lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente, al que se le encargó la guerra contra el narco y resultó apoyar a un grupo del narcotráfico. Por cierto, mañana vamos a traer la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada. Porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento, agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sí saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia o incluso la intervención. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, porque es muy, muy relevante. Con Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar pues de qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, qué consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar la Fiscalía, evidentemente con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, y de este lado de Relaciones Exteriores, qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento y cómo es que se da esta detención.
y lo que provocó también. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. Repito, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar contra los grupos delincuenciales, contra la delincuencia organizada, porque eso es un asunto de todos los días. Todos los días se trabaja en ello, si no, pues no tendríamos la disminución de homicidios que hemos logrado, ni la detención de casi 50,000 presuntos delincuentes. Y que justamente en este contexto de la línea de tiempo, pues sí se revise también lo que ocurrió en el sexenio de Calderón con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se abrió totalmente la participación de agencias extranjeras, la CIA, la DEA, la ATF, etcétera, en México, y que es violatorio a la soberanía también en esos momentos, al igual que con el caso del Mayo Zambada. Y la protección que le dieron a un grupo delincuencial. Sí, al cártel de Sinaloa, claramente. Y ahora a los Chapitos, ¿no?, que es la facción a la que están beneficiando en Estados Unidos. Presidenta, también preguntarle, porque este fin de semana se dio a conocer la detención de Hilda Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A ella se le detuvo por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que conecta con la compra de la planta chatarra de agronitrogenados y cómo pues se desvió recurso de la petrolera. Preguntarle si su administración colaborará en esta, digamos, en este expediente, si hay todavía más evidencia que pueda aportar Petróleos Mexicanos y si se hará una revisión profunda de lo que ocurrió en la petrolera en los sexenios también neoliberales, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se hicieron muchos fraudes a la nación como este de agronitrogenados, Fertinal, etcétera. Sí, le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana pues de Lozoya en este fraude, que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía, para beneficiar al dueño de Altos Hornos entonces y a algunas otras personas, incluso presuntamente al director de Pemex de entonces. Entonces, la Fiscalía espero que lo pueda informar con más detalle, y también aquí podemos presentar el caso completo, cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la Nación. Y también saber si Alonso Ancira ya acabó de pagar los… No ha acabado de pagar, y también por eso se reavivó esta orden de aprehensión, pero también que lo explique la Fiscalía. Presidenta, también en otro tema, y aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, en el caso de la fianza de Telcel, Contralínea ha documentado ya que justamente esta fianza solamente se hizo opcional para los nuevos contratos, es decir, todos los clientes que ya tenían planes de servicio de telefonía móvil siguen siendo obligados a pagar la fianza cada año, y que se va pues a la propia fianzadora del grupo Inbursa. Y además, bueno, esto no sería lo peor, o sea, lo peor es que los nuevos contratos, quienes deciden no pagar esa fianza, pues se les obliga a hacer un pago que se les devolverá a los 10 años, a ver si al procurador le fue informada estas condiciones que vienen ahora en los nuevos contratos, y que todos los clientes anteriores de planes de telefonía móvil pues no les aplica esta opción de no pagarlo. Gracias. Con permiso, Presidenta. Sí, se hicieron las modificaciones a los contratos de adhesión para establecer
o la fianza o la garantía. Esencialmente lo que argumenta el proveedor es por los equipos, si tuvieran algún daño. Hemos estado trabajando a partir del caso que has planteado en las mañaneras, Nancy, hemos estado trabajando con el proveedor para hacer de estos contratos esquemas mucho más justos. Entonces, si me das oportunidad en el transcurso del día, te digo cómo van los avances y te hacemos llegar una tarjeta, si me lo permites. Gracias. Gracias, y Presidenta. Finalmente, Presidenta, sobre estas obras de los colectores de agua, saber si hay algún plan federal para que toda esta agua pues no se vaya al drenaje, sino que se pueda captar y reciclar. Eso se lo pregunto porque pues a nivel global estamos enfrentando una crisis de agua y México no es la excepción. Entonces sería muy importante que esta agua de lluvia se pueda captar y que sea para uso humano. La mayor parte de esta agua va a una planta de tratamiento que es la de Atotonilco y se utiliza para riego después. Siempre se usó para riego, nada más que antes eran aguas negras. Y ahora, pues desde hace tiempo ya funciona esta planta de tratamiento y nosotros estamos todavía saneando hacia Tula con el objetivo de que esta agua pueda por lo menos utilizarse para riego. ¿Cuál es la complicación de utilizarla de manera reciclada para regresar a consumo humano? Es que en la Ciudad de México y en la zona metropolitana por muchos años, bueno, fue el diseño que se hizo, se mezclan el drenaje y el agua de lluvia. Y entonces el reciclaje para consumo humano pues representaría… Es más, ni siquiera hay una norma exacta para poderlo hacer directamente, pero sí se utiliza para riego. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, ¿quién? A ver, atrás. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle al director de la Conagua cómo va la construcción del acueducto de Ciudad Victoria, si me pudiera mencionar avances y la fecha de conclusión. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. El acueducto de la segunda línea de Ciudad Victoria está por concluirse ya la línea de conducción está prácticamente terminada y vamos a hacer la licitación de 2 plantas de rebombeo más un tanque y estará terminándose alrededor de julio del próximo año. El gobierno del estado está encargado de la potabilizadora y más o menos tiene las mismas fechas. Entonces yo creo que podemos estar arrancando todo el sistema en julio del próximo año. ¿Se cumplirá con los montos? ¿No ha aumentado el costo de esta obra? No ha aumentado. Estamos en los montos. Los contratos actuales, que son 2, no tuvieron ningún extraordinario, ningún ajuste de costos. Y la licitación que viene estaba establecida ya desde los montos que se han mostrado en este espacio. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema también de agua, hace aproximadamente un año le mencioné aquí el tema de en la capital potosina, el estrés hídrico que sufre la ciudad a consecuencia de una malas 2 obras, por un lado la presa El Realito y por otro el acueducto. Pese a que estas 2 obras no le dan el agua que requiere la capital potosina, pues el recibo de agua sigue llegando sin falta a los potosinos por un contrato leonino que ya anteriormente usted me mencionó que conocía muy bien. El problema es que pese a que no se resuelve el tema, hay un gobierno estatal que le echa la culpa al municipio y a cualquier actor político sin meter las manos, cuando el tema pues lo pudieran resolver allá en el estado. Insistirle, Presidenta, si su gobierno hará algo, porque mes con mes el hartazgo de los potosinos se hace padecer, pues aunque no les llega agua, lo que sí les llega es el recibo y ellos tienen que solucionarlo a través de pipas, llenando cubetas, llenando cisternas de este tipo, Presidenta. ¿Quieren comentar de San Luis?
Bien, gracias. Ahí son dos cosas. O sea, por un lado es la revisión de este acueducto, que es el acueducto del Realito. Hemos estado trabajando en mesas con el Estado y también con el municipio para determinar una salida. Se tienen que resolver dos cuestiones. Se tiene que resolver la cuestión de la concesión que se realizó en su momento, que tiene términos muy complejos y estamos trabajando en ello. Y la otra es la reparación de la infraestructura, que es la razón por la que no llega el agua en las condiciones que debiera llegar. Hay una mesa tripartita y estamos próximos a encontrar una salida. Con mucho gusto la podemos compartir al final, te podemos informar exactamente en qué va. Y la otra cosa que es importante señalar es que por instrucciones de la presidenta estamos realizando un proyecto para llevar agua a San Luis Potosí, que es la interconexión de dos presas, la presa de San José y la presa del Peaje, que va a dar una cantidad importante de agua para San Luis Potosí. Estamos hablando de un incremento del 20%. Este proyecto va a dar 200 litros por segundo y va a quedar concluido este mismo año. Entonces va a haber una significativa mejora en el servicio para los habitantes de San Luis Potosí. Entonces está trabajando en las dos y al final con gusto te compartimos qué es lo que se ha realizado al respecto y en qué vamos. Sobre el tema de la cortina del Realito y el acueducto, ¿es viable su reparación? Es viable su reparación, incluso ya tenemos un proyecto técnico. En la parte de la cortina incluso se realizaron trabajos el año pasado para la inyección de la cortina, tenían algunas fisuras menores. Y en el caso del acueducto tenemos un diagnóstico preciso, hay aproximadamente 12 kilómetros que se tienen que llevar algunos trabajos que son parte de estas acciones y de este diagnóstico de lo que estamos realizando para que funcione en condiciones óptimas. ¿Cuánto costarían estas reparaciones, director? Bueno, no tengo el dato, pero con gusto te lo compartimos al final, no lo recuerdo en este momento. Bueno, muchas gracias. Por último, Presidenta, en otro tema, para concluir, del Estado de México, fíjese que… El acueducto está concesionado, o sea, es una empresa privada quien lo opera. Y parte de lo que se está revisando con el gobierno de San Luis Potosí es los incumplimientos de la empresa y ver si hay alguna manera de que pueda hacerse público. Ahora, representa recursos porque hay un contrato, entonces siempre se evalúa qué es lo que debe de hacerse. Lo importante es que se repare una parte de ese acueducto que no funciona adecuadamente. ¿Se estaría explorando entonces rescindir el contrato a esta empresa? Se está viendo legalmente qué procede y en todo caso hablar con la propia empresa. Gracias, Presidenta. En otro tema, para concluir, fíjese que desde hace algunas semanas ha circulado en muchos medios de comunicación, sobre todo del Estado de México, pues unos casos de presunta extorsión a empresarios gasolineros y gaseros, principalmente de las zonas conurbadas a Toluca, en aquella parte del estado. Incluso varios empresarios han hablado con con varios medios de comunicación, lo han decidido hacer de forma anónima porque tienen miedo, pero se ha vuelto cada vez más constantes estas denuncias. Permítame, si le doy algo de contexto, Presidenta. En las entrevistas estos empresarios refieren que las extorsiones comenzaron hace casi 4 años y han ido aumentando periódicamente, pasando de 8 o 6 meses a 2. Ahora sucede cada 2 semanas estas extorsiones. Se basan en la cancelación de bombas o incluso las gasolineras completas o gaseras, con el argumento de tener alguna fuga de emisiones o presencia de estas contaminantes. Esto lo hacen los días viernes y como la burocracia pues no opera en fines de semana, usan esto como presión, pues 3 días o más de gasolineras o gaseras cerradas pues les generan pérdidas muy importantes. Por lo que cuando esto sucede ofrecen una salida fácil, quitar o bajar la presión a cambio de pagos en efectivo que van entre los 500 y los 800 mil pesos. Este dinero, como lo refieren los empresarios y que aseguran tener en algunas ocasiones videos, es recogido personalmente por el titular de la Dirección General de Prevención y Restauración del Medio Ambiente del Estado de México, si me permite decirlo, porque lo han dicho públicamente, de nombre Raúl Piña Horta, quien al momento de la extorsión asegura que responde un funcionario público del partido
pues que no voy a decir el nombre aquí porque luego se molestan, al que le dicen el pajarito, muy conocido ya en el Estado de México. Los empresarios extorsionados aseguran tener estos videos y han presentado denuncias y también aseguran que ya le presentaron un documento con las pruebas y sus denuncias a la gobernadora. Presidenta, preocupa muchísimo que ante lo que mencionan los empresarios, a quienes también nosotros entrevistamos, y ahí está en la entrevista en nuestro medio, Nación 14, pueden ir a verla, pues preocupa mucho que la gobernadora hasta el momento no haya, la gobernadora Delfina Gómez no haya tomado acciones, los funcionarios siguen en activo, las extorsiones han aumentado. Ahí está la población del Estado de México padeciendo del cierre de gasolineras, está cada vez complicándose más. Mientras esto sucede, Presidenta, preguntarle si conocía del tema, ¿qué le diría a los empresarios y a las autoridades que hoy conocen del caso, como la gobernadora, y pues desgraciadamente no han hecho nada? Bueno, sí es factible que nos des el nombre de estos empresarios, para que podamos ponernos en contacto con ellos de manera privada, para que puedan hacer la denuncia y procedamos. No, la denuncia ya está hecha en las autoridades locales. Que se proceda por parte, o sea, que se presente la denuncia a la Fiscalía General de la República y que se proceda. ¿No le propondría quizás que se realice un operativo enjambre en esta institución para ir al fondo de quienes tiene que haber una denuncia, actividades? es decir, tiene que haber una denuncia que puede ser de manera privada, sin necesidad de decir los nombres o toda la asociación de gasolineros. Se presenta la denuncia y se actúa. Entonces nos ponemos en contacto con ellos y nos das el nombre aquí a través de, claro que sí, de Belmont y por supuesto les apoyamos y condenar cualquier acción de corrupción que tenga que ver con extorsionar, voy a creer, desde la autoridad a algún gasolinero. Gracias, Presidenta. Vamos de este lado, a ver la compañera. Buenos días, Presidenta. Adriana Santos del Soberano. Primero, plantearle que de acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos se prevé un mejor desempeño económico durante el segundo trimestre de este año. ¿Cuál es su opinión y por qué cree que estas cifras se están dando a conocer justamente con el repunte económico de nuestro país? Como lo dije, nos va a ir mejor en el segundo semestre. Ya hay algunos indicadores del segundo trimestre. Primer trimestre es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio es el segundo. Y el segundo semestre, es decir, a partir de ahora, julio hacia diciembre, va a haber todavía mejores indicadores. Hay algo que está moviendo mucho los indicadores económicos y es el programa de viviendas para el bienestar, que todavía incluso no llega a su pico de generación de empleo. Entonces está ayudando mucho ese programa porque la construcción es una industria que potencia en general el crecimiento y el desarrollo económico y genera empleo. Entonces esto está ayudando mucho y otros sectores de la economía, por ejemplo, autopartes está creciendo de manera muy importante y otros sectores de la manufactura, electrónico también está creciendo de manera muy importante y pues los programas de bienestar ayudan a la población a tener más recursos para impulsar la economía desde abajo. Presidenta, retomando un poco de la gira que tuvo este fin de semana por Michoacán, donde realizó acciones en el marco del Plan de Justicia, me gustaría también que nos comentara por qué es tan importante que ahora con el gobierno de la 4T se esté reconociendo a esta población que en otros gobiernos se tuvo pues en el olvido. Estamos haciendo varias acciones en el Plan de Justicia. Va desde la construcción de carreteras, de caminos artesanales, caminos rurales, hasta escuelas, becas y impulso a la actividad productiva, el polo de bienestar que va avanzado y también actividades productivas en el campo. Estamos apoyando la producción de lenteja, por ejemplo, y se está apoyando la producción de resina de los bosques, también muy importante. Y está el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha,
donde se están haciendo acciones muy importantes que alcanzan los 4,000 millones de pesos, nada más para los municipios que tienen población purépecha. Entonces, se va avanzando y, como lo dije el viernes, uno de los grandes temas que tenemos que seguir avanzando, y le he dado instrucciones al Gabinete de Seguridad, que ese es el tema que tenemos que atender en Michoacán, es la extorsión a ciertos sectores de la economía que todavía siguen impactando. Y está trabajando de manera muy fuerte el Gabinete de Seguridad en ese sentido. Y no lo pide la gente, y estamos trabajando en ello. Finalmente, Presidenta, si nos podría compartir más detalles de la ayuda humanitaria que México está enviando a Venezuela. Sí, a ver si te pasa el general lo que presentó hoy en la mañana. ¿Sí lo tienes? Sí. Bueno, ya habíamos dicho, son 264 militares que están en este momento de agrupamientos de rescate, 18 canes, 13.1 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de equipo. Y si pasas a la siguiente, fueron condecorados por la presidenta de Venezuela, 2 personas rescatadas, 80 cuerpos recuperados, un can rescatado, 1988 consultas médicas, una intervención quirúrgica, una operación de apéndice que se hizo en el lugar, 13.1 toneladas de medicamentos, 8 plantas generadoras de electricidad y 71.2 toneladas de insumos, y ya salieron 2 barcos para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles, como también de gobiernos de los estados que van para allá, que tienen medicamentos, alimentos no perecederos y algunos otros insumos. Presidenta, para finalizar, me gustaría conocer su opinión acerca de una cifra justamente que da a conocer el INEGI sobre la venta de autos nuevos que marcó récord en el primer semestre, por favor. Sí, así fue. Eso habla pues de la capacidad que hay de compra, se potencia el consumo. Entonces, es parte de lo que hablamos del Plan México, de producir más para el mercado interno. Y eso es lo que está mostrando particularmente la industria automotriz. Y también fortalecer la exportación. Recuerden que el 20 de julio viene un equipo de los Estados Unidos para seguir con las conversaciones del tratado comercial. Entonces, se va avanzando mucho. Por cierto, también en la semana vamos a seguir hablando del tratado, de lo que significa lo que se llamó en algún momento la industria de la maquila, porque hay esta idea de que la maquila sigue siendo solo la del norte del país y que tiene que ver con mano de obra para actividades no especializadas. Y hoy la integración económica es enorme. O sea, se fabrican aquí, prácticamente se ensamblan turbinas, se fabrican equipos de robots, por ejemplo. Es decir, es muy especializado lo que se fabrica en México vinculado con la exportación. Entonces vamos a seguir hablando de ello también para conocimiento, y el tratado, como sabemos, se mantiene 10 años. Y estas revisiones anuales seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos con la idea de que no representen pues incertidumbre, sino que se garantice la inversión para los próximos años, para este y los próximos años. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, la última, si les parece. A ver, el compañero. Y ya cerramos. Muchas gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Presidenta, la semana pasada se habló de este 8º aniversario del triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, estos 8 años.
¿Qué balance haría de estos 8 años? ¿Cuáles serían los principales logros que usted ve? Y también, ¿cuáles serían los principales pendientes? Bueno, es una pregunta bastante extensa. Podemos seguir hablando de ello, pero la gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político, y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor. En 6 años, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y sigue aumentando el salario mínimo, mejores condiciones de vida, y aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por las particularidades del gobierno del presidente Trump, de mayor proteccionismo y de imposición de tarifas de distinto tipo a todos los países del mundo, en esas circunstancias vamos bien, la gente está mejor, los grandes indicadores están bien, el peso, la inflación bajó y vamos avanzando. Y este semestre se va a notar todavía más la actividad económica, este segundo semestre de 2026. De los pendientes, ¿cuáles mencionaría? Bueno, ya. Si quieres, en otra ocasión hablamos con más detalle. Ya nos falta poco para el informe de septiembre. Son 2 meses para el informe de septiembre, entonces ya vamos a ir hablando de todo ello. No, todavía faltan 2 meses. Presidenta, la semana pasada también al hablar… Pero estamos muy optimistas de México, en todos sentidos, en el turismo, en el bienestar del pueblo y en el desarrollo económico, en la justicia social, en los temas ambientales. Estamos muy optimistas y eso se nota en la gente. Muchas gracias, Presidenta. También la semana pasada se habló de este decreto sobre el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones Mexicanas, y en ese momento tanto la Secretaría Ruiz como el doctor Felipe Ávila hablaron de la importancia de ampliar la investigación sobre la extrema derecha y este avance que ha tenido en distintas partes del mundo, pero especialmente en América Latina. Si nos pudiera regalar una reflexión sobre la importancia de poner ojo en estos avances, sobre todo en un momento, Presidenta, en donde la extrema derecha pues ha llegado al poder en países como Colombia, poniendo, digamos, a una persona ciudadana estadounidense. La semana pasada Iván Cepeda hablaba, incluso pedía que aclarara si era agente de la CIA el presidente electo de Colombia, y una extrema derecha que ha llegado al extremo de difundir mensajes como el de la semana pasada, el sentido de que había habido amenazas a jugadores de la selección de Ecuador por parte de organizaciones criminales en México. ¿Qué reflexión nos puede dar sobre este tema, Presidenta? No, lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la selección y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo, con el auge de las redes sociales que pueden difundir cualquier noticia falsa, algunos medios que hacen propaganda política, no hacen información, hacen propaganda política, con mentiras. Y esa es la característica de la derecha. Primero, mucha hipocresía. Ayer leía, o el día de hoy, no sé, de Ildefonso Guajardo, ¿no?, que decía que no se pudo acordar 16 años más del tratado por el narcogobierno. Háganme ustedes el favor.
Pues es ridículo. O sea, ¿y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero, las tarifas, pues los aranceles. O sea, como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, sí hay, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, un vínculo de todos estos grupos a nivel internacional para afectar a gobiernos del pueblo, de los pueblos. El asunto es cómo nosotros logramos garantizar el derecho a la información y al mismo tiempo denunciar permanentemente estas noticias falsas. Y odio a México, porque al final es eso. Yo dije la primera vez que ganó la selección que al que no quiere a México le va a ir mal. Entonces el que anda difundiendo noticias, imagínense de que fue amenazada la selección de Ecuador, que es totalmente falso, pues quiere que le vaya mal a México, ¿no? Es obvio. Y no, a México le va a ir muy bien, muy bien. Primero por las y los mexicanos, que hay que reconocer este momento que se vivió con la selección y esta unidad, independientemente de las diferencias. Y eso es muy importante, porque todas y todos somos mexicanos. Y afortunadamente hay democracia en nuestro país y cada quien puede opinar de una manera distinta. Lo que hay que estar denunciando permanentemente, pues son las noticias falsas o estas interpretaciones mentirosas de asuntos públicos. Entonces, a México le va a ir muy bien, siempre le va bien. Y le va bien, sobre todo cuando hay gobiernos que están cerca del pueblo. Le va todavía mejor cuando no nos alejamos, cuando estamos cerca de la gente, cuando no traicionamos, cuando avanzamos y reconocemos que por el bien de todos, de todas y de todos, primero los pobres, que es muy pocas palabras, se habla del modelo económico y de una visión humanista, que es la que nos caracteriza. Presidenta, para finalizar, sobre lo que mencionaba hace unos momentos, ¿con qué información nueva tiene el Gobierno de México en cuanto a la participación de Estados Unidos en la detención del Mayo Zambada? Bueno, ya mañana vamos a hablar de eso. Si se prevé que va a tomar algún tipo de acción, alguna mañana nota vamos a hablar de eso, porque es muy importante, muy importante. Muy importante, una nota porque diplomática o algo. Primero por lo que salió publicado, por la exposición de este avión en una exposición donde participa directamente el FBI, y por lo que se dijo en su momento de manera formal al gobierno de México. Y repito, esto no tiene nada que ver con que haya cabezas de grupos delictivos, como en este caso el Mayo Zambada, que no debería de haberse detenido por las autoridades mexicanas y que se estaban haciendo todas las investigaciones cuando hay órdenes de aprehensión, y del trabajo que hacemos permanente contra los grupos delictivos. Entonces es una cosa, pero esto no puede justificar la invasión, la injerencia, no la puede justificar, porque, como lo he dicho siempre, la cooperación, la colaboración que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y todas sus instituciones para el tema de seguridad
esa seguimos avanzando, pero es cooperación sin subordinación, es colaboración sin injerencismo. Y eso le ha quedado muy claro a todas y a todos. Entonces, la manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz. Lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de los Estados Unidos y las de entonces. Muy relevante. Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral. Muy importante. Repito, la lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación. Se colabora, porque nosotros no hacemos injerencia allá. Porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención incluso. Entonces, muy importante que todo esto salga a la luz. Entonces, vamos a dar a conocer mañana qué fue lo que dijo entonces el fiscal Gertz Manero, qué fue lo que dijo entonces con cartas el embajador de Estados Unidos y qué es lo que hoy se reconoce y cómo se dieron las cosas. E incluso contra este grupo delictivo, cómo fue que se protegió durante un tiempo y cómo fue que se generó esta pugna interna de este grupo delictivo. Porque impacta no solamente en Sinaloa. Entonces, es muy importante que abramos todos estos documentos. Muy importante. Entonces, mañana vamos a iniciar con ese tema, por ser de relevancia nacional y de la relación bilateral. ¿Perdón? A la 1:00. Bueno, vamos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días, compañeras, compañeros. Hablando de Chalco, Chalco tiene algo que es muy poco conocido y difundido y reconocido, diría yo, en la historia de la humanidad. Chalco fue la primera comuna creada mediados del siglo XIX, 3 años antes que la Comuna de París. Y el creador de esa comuna fue un chalquense, Julio López Chávez, que, inspirado en su maestro, Plotino Constantino Rodacanati, un griego extraordinario que impulsó la independencia de Grecia, acudió en apoyo de los húngaros en contra de los austriacos, conoció en París a Proudhon y le interesó tanto la Constitución Liberal de 1857 que llegó a nuestro país en 1861 e impulsó con los estudiantes casas de socorro durante la invasión francesa y creó escuelas, entre ellas esta escuela en Chalco que va a dar origen a esta comuna y posteriormente al primer levantamiento agrario
en contra del acaparamiento de la tierra. Veamos la cápsula que en honor a Julio López Chávez hemos elaborado para esta semana. Las rebeliones indígenas han acompañado la historia de México. En el siglo XIX, los pueblos que habían conservado sus tierras después de la época colonial sufrieron despojos por nuevos hacendados y proyectos de capitalismo agrario. En el contexto del debate de la nueva Constitución de 1857, muchos pueblos indígenas exigieron al gobierno la restitución de sus tierras. Sin embargo, los constituyentes no respondieron. Es por ello que en 1868 los campesinos de Chalco y Texcoco volvieron a movilizarse con la misma demanda. Al frente estaba Julio López Chávez, quien organizó la rebelión a la que se sumaron pueblos de Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Julio López Chávez fue discípulo del anarquista griego Plotino Rhoda Canati y organizó en Chalco la primera comuna libertaria de la historia. Al inicio del movimiento, López Chávez publicó un manifiesto el 31 de diciembre de 1867 dirigido al presidente Benito Juárez, titulado República y Patria Mexicana. En este documento, el líder indígena expresó: estamos cansados de andar ante los tribunales de justicia, convencidos de que de esta manera jamás lograremos recobrar nuestros terrenos. Estamos prontos a levantarnos en masa. Meses después, en abril de 1868, Julio López emitió un manifiesto dirigido a todos los oprimidos y pobres de México y del universo, donde hizo el llamado a la rebelión. Ha llegado el día en que los esclavos se levanten como un solo hombre reclamando sus derechos pisoteados por los poderosos. La rebelión se extendió. Julio López formó la comuna y estableció una autoridad del pueblo y comenzó a repartir tierras. El 7 de julio de 1868 fue apresado y fusilado por los hacendados en Chalco 2 días después. La insurgencia indígena y campesina de la región de Chalco fue un ejemplo de dignidad y resistencia frente a la opresión y el despojo. Sirvió como inspiración para que otros pueblos continuaran luchando por la tierra, la justicia y la libertad, valores fundamentales del humanismo mexicano. Gracias. Gracias, buen día.